vuelta después del break. Gracias por estar ahí en el último tramo de la tarde del tercer día. Con un gran amigo, ahora les voy a presentar un gran amigo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y de Argensig, nuestro querido Horacio Solín. Horacio, querido, un gusto tenerte como siempre con nosotros acá. Horacio, además de ser un gran amigo, es una persona muy importante para los argentinos y además es muy conocido en toda la región y en el mundo. Voy a leer exactamente el cargo. Fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, UFESI, de Argentina, pero él nos representa muy bien en toda la región y en todo el mundo, y además es muy buen orador, muy buen docente, y siempre lo hemos tenido en la escuela, así que es un placer tenerlo con nosotros y nos va a hablar de nuevos tipos de ciberdelito que han emergido en esta época de hiperconectividad y que estamos en casa, conectados, sin tanta seguridad como en nuestras empresas, aunque a veces pasa cosas también en empresas y en organizaciones. Así que bueno, Horacio, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. No era intención de que te presionáramos mandándote la foto, era simplemente ponernos en ambiente, es una broma. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, Olga. Qué bueno estar acá. Gracias nuevamente por la invitación. Creo que es el tercer o cuarto año que participo de alguna forma de la Escuela del Sur. Y siempre es un placer. Ustedes, tanto vos como Adrián, han sido muy generosos conmigo en invitarme. Y además de ser muy importante para mí poder compartir con ustedes, siempre he disfrutado de la parte de ser alumno de Argentina y todavía me sigo considerando alumno. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Tengo una pequeña presentación para compartir con ustedes, espero que me vean y que me escuchen bien. Sí. Eh, si les parece, comparto mi pantalla, Bueno. así ya estamos. Deberían estar viendo el inicio de la presentación, voy a poner la presentación por diapositivas. Bien, vamos a hablar un poco de los nuevos tipos de crímenes que se están viendo últimamente o que hemos detectado en la pandemia. Al principio, cuando empezamos a clasificar estas nuevas modalidades, pensábamos que iba a ser algo que iba a durar poco tiempo y, bueno, 6 meses después, al menos en Argentina, la realidad es que muchas modalidades han llegado, creo yo, para quedarse, lamentablemente, y algunas otras se han esfumado tan rápido como han aparecido. Un poco el contexto como para entender algunas de las cuestiones que vamos a hablar. Siempre me gusta sentar las bases de qué consideramos cibercrimen. Y hay como tres grandes dimensiones, las voy a pasar muy por arriba. La primera, los computer crimes o los ataques a los sistemas informáticos propiamente dichos. La segunda, tenemos los computer related crimes, es decir, la comisión de los delitos tradicionales a través de Internet. Y después, una tercera dimensión que tiene que ver con la tecnología cada vez más presente en nuestras investigaciones. Hoy no hay caso en el cual no tengamos una pieza de evidencia que sea digital. Un homicidio, la búsqueda de un prófugo, una investigación de crímenes económicos donde los archivos dejan de ser físicos y son digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso para nosotros es cibercrimen, más allá de que pueda haber alguna discusión con relación a eso, pero bueno, concédanme esta clasificación porque a nosotros nos permite movernos un poco mejor. Para los que no son de Argentina y no están tan familiarizados con el trabajo de la UFESI es una unidad del Ministerio Público Federal. Argentina es un país federal que tiene un Ministerio Público para todo el país, es federal, y ministerios estaduales, cada uno por cada una de las provincias de nuestro país, un sistema bastante similar al de México y al de Brasil, por ejemplo, y que no está presente en el resto de los países de nuestra región, y por eso queremos hacer esta distinción. Trabajamos en todo el país delitos federales y además en la ciudad de Buenos Aires, la capital del país, trabajamos algunos delitos criminales también. Sería muy largo explicarles el porqué, pero aquí estamos trabajando las dos cosas en la ciudad de Buenos Aires. Trabajamos fundamentalmente sobre esto que están viendo en pantalla. Estos son como los ejes temáticos sobre los que más nos interesa trabajar y es un poco lo que van a ver reflejado en la presentación. Dentro del punto de vista del crimen organizado nos interesa mucho de dónde salen los datos para cometer los fraudes que estamos viendo y ahí tenemos como grandes
como grandes variantes, el phishing o la captación no autorizada, engañosa de datos personales por un lado, después las filtraciones de bases de datos o los robos de bases de datos por otro lado, cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad, con el cuidado de los datos personales de las empresas que los colectan y deben resguardar, etcétera, etcétera, etcétera. También desde el punto de vista de la administración pública, nosotros al trabajar para el Estado federal nos interesa cuidar fundamentalmente los activos del Estado federal, más allá de que también los estados provinciales están dentro de nuestro campo de acción, llegado el caso. Nos interesa mucho el ataque a los sistemas informáticos del Estado, todo lo que pueda ser alteración de las bases de datos, imposibilidad de acceder a las bases de datos o sustracción de las bases de datos estatales. Y la contrapartida de eso, mirada desde el punto de vista del ciudadano y de la población en general, tiene que ver con aquellos ataques que estén destinados a lo que se llaman las infraestructuras críticas, que pueden estar, al menos en la realidad argentina, en manos del Estado o manos de empresas privadas que además, por lo general, son recolectoras de bienes personales. Estamos muy enfocados en este aspecto y durante la pandemia hemos adaptado nuestro modelo de trabajo a esta realidad, pensando cuáles podían ser las posibles afectaciones a los ciudadanos con la sucesión de sus datos personales, al país en general con la relación al ataque a sus infraestructuras críticas y, por supuesto, a los ataques a los sistemas informáticos estatales que no necesariamente puedan considerarse un ataque a una infraestructura. Así que por ese lado transitamos estos meses y seguimos transitando seguramente un tiempo más. La UFESI, la unidad de mi cargo, trabajando con otros fiscales. No tenemos todos los casos ciber, digamos, sino que colaboramos con los fiscales que tienen los casos, además de generar nuestras propias investigaciones. Hacemos mucha tarea de capacitación también, de generar capacidades entre los investigadores y mucha cooperación internacional. Somos miembros de varias redes de cooperación internacional. And we provide technical assistance, and this is important for our work. I believe that Mark Casal is going to talk about international cooperation. So I'm not going to be addressing this. Let's discuss intervention. What happens in a pandemic? The first steps during the pandemic, when Argentina was discussing lockdown and they restricted some activities by mid-March this year, we were receiving reports from other countries with different things in connection with the pandemic of COVID, domain name registration. I can propose some tools that they use with the domain name system. And also some cyber attacks that were likely, even though we were prepared to defend ourselves from the attacks, but we were surprised by some. They are being replicated in other countries, as a matter of fact. And sometimes Argentinians are witty enough to commit other crimes. What happens during the pandemic is people are becoming increasingly more interconnected because we couldn't go to our offices, we didn't go to school. So we had home office and homeschooling. And we had users that were unprepared for this, corporate and people navigated the internet. Children studied with video conference, Zoom, Google Meetings, Blue Jeans, and all the video conference apps that you could imagine. Especially in the public sector, we had new words. And this made us being exposed to many issues that when you are in a corporate network and when you're not in protected by a network,
I'm sorry, but I cannot translate that. que nuestro trabajo debe ser concientizar a los ciudadanos, a los usuarios de Internet en acerca de He's not using the microphone. I'm sorry. ciertas prácticas que pueden ser riesgosas, ciertos consejos que deben tener en cuenta para poder navegar mínimamente seguros, sin pretender reemplazar a los organismos que se encargan específicamente de eso y sin pretender tampoco abarcar todos los temas, porque nos es imposible. Sí, alertar algunas cuestiones que nos parecen importantes y fundamentalmente trabajar con el acceso a la justicia. ¿Cómo hace una persona que es víctima de un crimen para poder concretar su denuncia, para poder ejercer una acción penal o civil contra los que considera responsables de un caso? Así que bueno, venimos trabajándose bastante, tanto desde la cuenta institucional de la Procuración, como desde mi cuenta de Twitter, y desde muchos otros lugares también, medios de comunicación. Hemos trabajado bastante, pensamos que si tenemos usuarios más preparados, vamos a minimizar la cantidad de riesgos y probablemente también la cantidad de casos. Pero además de tener mucho más conexión, muy probablemente íbamos a tener nuevos delitos. O tal vez, en realidad, más que nuevos delitos, viejos delitos reciclados. Porque lo que pasó es fundamentalmente esto, que muchas modalidades delictivas se reciclaron y se adaptaron a los códigos de pandemia, y a medida que los meses fueron pasando, estas modalidades fueron mutando y se fueron ajustando aún más. Lo que más hemos trabajado y lo que tiene que ver más con nuestro campo de acción tiene que ver con los phishings, los accesos ilegítimos y los fraudes. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que hemos visto. Tal vez en sus países también hayan visto cosas similares. Hay algunas bien en clave argentina, pero entendemos también que por lo menos en algunos países limítrofes de nuestro país, algunas de estas cosas también han pasado. Lo primero que empezó y era bastante lógico eran estos emails de phishing, por lo general de Netflix, diciéndonos que nuestra suscripción tuvo algún inconveniente, etcétera, y que debíamos hacer clic aquí en el botoncito rojo, creo que se ve el cursor, y si no, lo verán igual, para ingresar los datos de tarjeta de crédito. Es una maniobra bastante conocida de phishing. El problema, y fundamentalmente los primeros días de la pandemia, era como todo el mundo estaba desesperado si no tenía Netflix a contratarlo o a contratar algún otro servicio de streaming, porque había que entretener a los chicos, y había que entretenerse uno, y uno pensaba que esto iba a ser como una especie de spring break de 2 semanas de no trabajar y de ver maratones y después volver a la oficina. Entonces todo el mundo estaba aumentando la banda ancha y consiguiendo algún servicio de streaming si no tenía, y bueno, la realidad nos superó. Pero estos primeros phishing empezaron a aparecer, al menos en Argentina, a los muy pocos días de empezadas a decretar las primeras medidas de aislamiento preventivo. Hubo algunas previas para los que no viven en nuestro país y para los que estamos acá también, para acordarnos de cómo fue esta historia hace 6 meses. Hubo unos primeros días donde la administración pública no trabajaba y los niños no iban a la escuela, pero el resto de las cosas seguía funcionando, no había aislamiento, y a los 4 días o 5 hubo un aislamiento general, y ahí todos pensamos que íbamos a tener como 2 semanas de un parate y después todo volviera a la normalidad. Y de ahí estas campañas hayan aparecido tan fuertemente. Siguieron después con el transcurso de los meses, pero no con tanta intensidad. También, emparentado de la mano de los nuevos servicios de streaming, apareció el tan esperado para fundamentalmente los niños y los padres también, para poder descansar un poco de ellos o para ver alguna serie que nos gusta, de Disney Plus, que es la plataforma de streaming de Disney. Esto es conocido por todo el mundo. En Argentina llega ahora a fin de noviembre y creo que para el resto de Latinoamérica también. Y sin embargo, ya desde mayo, junio, empezaban a aparecer los primeros sitios, no solamente webs, como ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla, sino algunas cuentas en redes sociales, en este caso Facebook, donde por supuesto nos ofrecían la posibilidad de presuscribirnos o de suscribirnos a Disney Plus por fuera de los canales habituales, por supuesto, y en realidad nunca nos suscribíamos a nada, sino que captaban nuestros datos de tarjeta de crédito. Si bien esto no tenía clave necesariamente de pandemia, como todo el mundo estaba pendiente de esto, fue como muy interesante cómo empezaron a desplegarse estos sitios. Me acuerdo que, por ejemplo, previo a la pandemia, se había estrenado la última película de Disney Pixar, Onward o Unidos,
y había tenido muy pocos días en el cine, y estaban como todos los padres desesperados, y todos los chicos desesperados, y empezaban a aparecer enlaces para descargárselas, y la posibilidad de entrar a Disney Plus para verla, etc. Entonces era como el gran gancho para que la gente deje sus datos de tarjeta de crédito. Después, para Argentina específicamente, y el primer mail de fraude que vimos en clave de pandemia fue de una de las principales compañías de telefonía celular de nuestro país, donde les decían a los receptores del correo, que por lo general eran usuarios prepagos, es decir, que tienen una tarjeta o cargan crédito en el teléfono, que como sabían que no podían cargar el crédito presencialmente, ni en bancos, ni en oficinas de recarga, les permitían cargar con tarjeta de crédito, lo cual hasta ese momento no estaba habilitado, y que para eso tenían que hacer clic en el botón verde y cargar sus datos de tarjeta de crédito. En este caso sí, ya había una primera mención a la imposibilidad de moverse y a la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Después veríamos que esto seguiría repitiéndose. Una de las cosas que más nos sorprendió por la virulencia de los ataques fueron al sistema bancario. Fundamentalmente en Argentina, los primeros días de la pandemia, por supuesto, los bancos no funcionaban y eso generó, no había atención al público y eso generó, largas colas para conseguir efectivo, muchos trámites frenados. Quien tenía que renovar una tarjeta de crédito o hacer una operación no podía, etcétera, etcétera, etcétera. De a poco, los bancos fueron empezando a atender al público, pero con turno, y como además la gente usaba mucho más su banca electrónica y sus tarjetas de débito en vez de efectivo, bla, 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 mucha gente tenía problemas con sus tarjetas. Y no tenía la posibilidad de ir a la oficina de su banco para poder solucionarlo, hablar con un oficial de cuentas, hablar con alguien responsable, y por lo general, y esto sí lamentablemente pasó mucho, los canales de atención telefónica estaban colapsados y no había algún otro canal que permitiera rápidamente solucionar los problemas, sumado a ello a la ansiedad y a la angustia propia de pensar que tal vez, habían captado nuestros datos de tarjeta de débito y nos estaban vaciando la cuenta o alguna cosa así. En ese contexto empezaron a aparecer primero en Facebook, después en Instagram y después en Twitter, algunas cuentas que simulaban ser la de los bancos, simulaban el look and feel de los bancos. Por ejemplo, en esta que vemos aquí, la foto de portada y la foto de perfil de la cuenta de Facebook eran la misma foto de portada y la misma foto de perfil que tenía en ese momento la cuenta original o verificada del banco, y los posteos también eran similares, se subían, se copiaban y se pegaban o las imágenes o los videos que subían. Entonces, estas cuentas lo que ofrecían a las personas que estaban navegando en Internet era la posibilidad de decir, si tú no puedes comunicarte con tu banco, no puedes ir a tu sucursal, déjanos los datos acá y te contactamos por privado. Y por lo general, en ese contacto por privado, captaban engañosamente los datos para acceder a la cuenta bancaria, y por supuesto después, no solamente nos vaciaban la cuenta, sino que nos sacaban un préstamo automáticamente, y la víctima tenía que quedarse pagando un préstamo bastante alto de dinero en 36 cuotas, una cosa terrible para cualquiera de nosotros que se lo pueda llegar a imaginar. Esto también empezó a funcionar muy fuerte en Instagram y en Twitter, como les decía. Ahí era esto fue como una nueva etapa o como una nueva oleada, una especie de fraude bancario reloaded, porque lo que hacían era, en este caso, no ya generar un sitio estático y esperar que las personas se acerquen, sino contactar directamente a aquellas personas que comentaban las fotos en las cuentas oficiales de los bancos. Entonces, si un usuario comentaba en una foto, lo cual era bastante común, el banco X subía una foto de una propaganda y un usuario le ponía, hola banco, no me puedo comunicar con ustedes, tengo un problema con mi tarjeta de crédito, desde la cuenta falsa, que repito, tenía el mismo look and feel que la cuenta original, misma foto de perfil, misma foto de portada, misma descripción en la bio, le decían, hola, soy tu agente fulano de tal, Juan Pérez, trabajo para tu banco, dinos cuál es nuestro problema, y el que picaba entregaba sus datos personales. Cuando los bancos empezaron a alertar sobre eso, e incluso algunos bancos cerraron los comentarios a sus publicaciones para evitar que la gente deje ahí expuesto que tenía un problema,
lo que hicieron estas personas es empezar a seguir a las personas que seguían a las cuentas oficiales de los bancos. Y les mandaban mensaje directo y les ofrecían sus servicios. Incluso yo hice el ejercicio y creo que muchos lo habrán hecho, o por lo menos algunos que conozco en Twitter lo hicieron. Era increíble. Cuando uno empezaba a seguir páginas oficiales de bancos, automáticamente o a los pocos minutos un montón de bots nos empezaban a seguir con el mismo look and feel de las cuentas. Esto ha llegado a extremos tales como un banco en Argentina que cerró sus cuentas de Instagram, y otro banco en Argentina que, al revés de cerrarlas, lo que hizo fue exponer en la misma plataforma, que en este caso era Twitter, cuáles habían sido las cuentas que los habían invitado, cómo podía darse cuenta el cliente de que no era una cuenta oficial. El otro día reflexionaba sobre eso, acerca de cómo lo que los bancos siempre dijeron, pero de una manera tímida, al fondo de su web, en un correo que no nos lo decía, sino que nos invitaba a seguir un link para no asustarnos, para que no desconfiáramos del sistema bancario, ahora tuvieron que, superados por la realidad. Nosotros hemos tenido en UGESI muchísimos reportes de esto, más de 350 en los últimos 3 meses, y no estamos contando todos los casos del país, por supuesto. Han tenido que salir mucho más agresivamente, lo cual celebramos, a no solamente avisar a sus clientes, sino también iniciar acciones penales sobre este tipo de cosas. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, tenemos unos minutos más. Empresas de delivery o de envío de productos a domicilio. En los primeros tiempos en Argentina la gente no podía salir, entonces estas empresas empezaron a aprovechar eso y a entregarnos muchos de los productos que comprábamos. Nadie salía a comprar a los locales, la gente no podía ir a comprar comida, entonces todo nos lo traían a domicilio, y empezaron a aparecer estas cuentas en Facebook en este caso, pero también circularon cadenas de WhatsApp y mails también, donde nos ofrecían cupones de descuento o envío de productos gratis, y nosotros poníamos nuestras credenciales de acceso a nuestra cuenta, entonces ahí ganaban acceso a nuestra cuenta, tomaban nuestro dato de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en clave de pandemia. Vamos a entregar lo mejor de cada uno, algunos otros eran codo a codo, como pueden ver aquí. Creo que aquí en la de la derecha se ve envío gratis, y esto era un poco lo que estaba pasando bien al principio de la pandemia. También aquí lo que les estoy mostrando son algunas cadenas de WhatsApp que se distribuyeron en Argentina. WhatsApp ha tenido, al principio de la pandemia, ha sido un vehículo muy usado para la distribución de muchas cosas malas, noticias falsas, con algunas consecuencias no deseadas, y también muchas campañas de spam o de phishing como estas, que invitaban a gente a cargar sus datos en un formulario para acceder a un subsidio del gobierno, para el cual no hacía falta cargar este formulario. A los pocos días esto se minimizó un poco porque WhatsApp modificó un feature que impedía que uno pudiera reenviar esta información a un número determinado de personas, entonces esto se minimizó bastante. Sin embargo, bueno, empezaron a aparecer algunas otras vías de comunicación. En ese sentido, yo creo que reaccionaron muy bien y muy rápido, pero por supuesto las organizaciones criminales están siempre un paso adelante y encuentran alguna otra forma de conseguir lo que desean. Estos son algunos de los formularios que se ofrecían para llenar. Por lo general, estos casos son solamente de captación de datos. Lo que pasa es que eran formularios muy específicos, entonces hacían bases de datos segmentadas muy interesantes. Incluso en algunos casos pedían envío de fotos del documento o de fotos del pasaporte o de algún dato adicional, por ejemplo una selfie, lo cual les permite después a quien tenga estas bases de datos poder validar su identidad en billeteras digitales con mucha facilidad, y ese es un poco de los problemas que estuvimos viendo. Aquí algunas de las campañas también que circularon por WhatsApp, ofertas de bonos semanales o de descuentos en supermercados. Si hacemos un poco de zoom en las imágenes, vemos que son todas fotos de supermercados de México, ni siquiera de Argentina, y creo que algunas de estas campañas también estuvieron circulando por otros países de la región de manera similar.
este es un sitio falso de la ANSES, nuestra Administración Nacional de Seguridad Social, que era la que se encargaba justamente de entregar los subsidios a las personas más necesitadas. Bueno, y también acá había mucha captación de datos con el montaje de estos sitios falsos. Imagínense que al principio mucha gente de pronto dejó de trabajar, mucha gente de pronto dejó de cobrar dinero y el gobierno les ofrecía una posibilidad de recibir dinero en efectivo para paliar un poco la situación. No podían comprar comida, no podían pagar las cuentas, congelaron los alquileres, entonces de pronto nos aparecía esta posibilidad de llenar un formulario o cargar unos datos en una página que parecía oficial para poder cobrar algo de dinero, y muchísima gente masivamente se volcó a entregar sus datos, y nuevamente por eso les decía la cantidad de usuarios desprevenidos que había en ese sentido con relación al cuidado de sus datos. También, así como un poco más anecdótico, volvieron los famosos correos extorsivos donde nos decían que habían monitoreado nuestra actividad en Internet, que sabían que habíamos visto sitios pornográficos, que nos habían filmado masturbándonos o haciendo cosas chanchas, naked things en esos sitios, y que, bueno, para que esto no se divulgue teníamos que pagar $1.900 en bitcoins o en alguna otra criptomoneda. Por lo general, nosotros que nos dedicamos a esto ya habíamos visto muchas de estas campañas, igual mucha gente se asustó. Las campañas aparecieron en los primeros días de abril y duraron hasta mayo, junio, fueron cambiando, pero eran similares. En algunos casos también había campañas relativas a supuestos seguimientos, te estamos siguiendo, sabemos dónde vivís, qué haces, si no querés que lo divulguemos, paganos dinero, un genérico absoluto, o le decían a las empresas, hemos filtrado su base de datos o hemos accedido a su base de datos y después, si no nos paga, la vamos a filtrar, un genérico sin dar explicaciones, sin dar ninguna prueba de eso, y mucha gente se asustaba. Por suerte, poca pagó, pero la realidad es que, como ya sabemos, en estos casos son pescadores, con que pague un 1% o menos es suficiente para ellos porque el esfuerzo es cero. También hemos visto mucho esto, mucho uso de redes sociales para conductas que pueden estar ahí reñidas con la libertad de expresión y el uso de ciertas intimidaciones, no solamente para alentar la comisión de delitos, sino para difundir noticias falsas que en algún contexto se ha considerado que podían implicar algunas acciones que podían traducirse en incitación a la violencia colectiva, un tema bastante discutido, un tema de interpretación, un tema de libertad de expresión, de interpretar los tipos penales también, de entender cuál es la lógica de las redes, pero que estuvo muy, muy, muy presente durante la pandemia por diversas razones, algunas críticas al gobierno, por ejemplo, que podían ser interpretadas dependiendo de cómo, de la simpatía política o como una incitación a la violencia, algunos tweets invitando a saquear, por ejemplo, es una práctica lamentablemente muy triste en nuestra Argentina, y al principio cuando se pensaba que iba a faltar alimentos era como que había mucho temor sobre eso, o algunas cosas como la venta de certificados para circular. En Argentina, para circular de un lugar al otro, uno tiene que tener un certificado en principio, entonces había algunas ofertas de ventas de certificados falsos, algunas eran a título de broma, otras eran en serio, así que había que hacer un análisis muy minucioso y muy en contexto para entender qué es lo que se estaba diciendo. También, dentro de lo mismo también, cuando el aislamiento era mucho más estricto, todavía lo es, pero bueno, algunas cosas se han relajado, había mucha incitación a romper el aislamiento en redes sociales. Me acuerdo de un caso de la Not COVID Party, que era una fiesta que se organizaba, supuestamente iba a ser virtual, pero todos sabíamos que no era virtual, para gente que supuestamente se había recuperado del COVID, pero que no podía salir. Había una norma que decía que uno se tenía que quedar en la casa, y sin embargo organizaban fiestas, reuniones. Repito, ahora en Argentina la cosa está mucho más relajada, pero vayamos para los argentinos a abril, mayo, hubo un caso muy famoso de una modelo que se encerró, una persona que se encerró en un baúl de un auto y fue a visitar al novio y lo subió historias de Instagram y fue infraccionada, etcétera, etcétera. Muchos casos de esos, y mucho de eso comentado en redes sociales, y las redes sociales fue como un motor de búsqueda muy grande para detectar ciertas infracciones y patrones de contagio. Y después, para finalizar, los ataques informáticos, computer crimes, que estuvieron a la orden del día en este tiempo, ataques distribuidos de negación de servicio, defacement y ransomware. El ransomware en Argentina, especialmente en los últimos tiempos, ha estado muy presente, y sin embargo ya
Europol avisaba de esto desde el principio. Muchas campañas de ransomware, lamentablemente muchas campañas de ransomware dirigidas al sector público y al sector de salud también. Recordemos, WannaCry afectó al sistema de salud británico. Recientemente también hubo un caso muy triste, creo que en Alemania, donde aparentemente, por lo que leí por los diarios, una organización criminal pensaba que estaba atacando a una universidad o una escuela y terminó atacando un hospital. El hospital no pudo acceder a las historias clínicas y un paciente murió. En algunos otros lugares de Estados Unidos, me parece, vi que algunos hospitales estaban trabajando manual porque no podían acceder a las historias clínicas. Estamos hablando en un contexto donde hay personas internadas con respiradores. Es realmente complicado y en algunas organizaciones todavía no se ve la suficiente conciencia acerca de la necesidad que tiene de adoptar protocolos necesarios para tener un plan de contingencia frente a un ataque de ransomware que a veces es muy difícil de detectar. Plan de contingencia le hace backups, le hace saber qué hacer y le hace usuarios preparados para evitar caer o evitar exponer a su organización a estos riesgos. Así que ese ha sido así todo un pantallazo bastante rápido de las cosas. Aquí les dejo algunos datos de contacto por si a alguien después le interesa. En mi cuenta de Twitter estamos por lo general subiendo muchas de las cosas de las cuales les hablé con algún otro detalle, así que si quieren revisar el historial, ahí van a encontrar detalles, capturas de pantalla y cómo se va desarrollando este fenómeno. Eso ha sido todo. Me parece que en tiempo perfecto, Olga. Como siempre, perfecto. Y además los aconsejo a toda la audiencia que los Thank you very much. Please follow Mr. Asolin because he has good advice on how to protect against cybercrime. I included the two-factor authentication because in July they hacked my Skype. They asked for money, and some of them even chatted with the cyber attacker. So even my son was critical of the two-factor authentication. So follow Horacio, he has very good advice. And there's just a few questions from the audience that probably you can take. In connection with the effective attack against immigration, the immigration department. To the immigration department in Argentina, especially in the technical department, what were the modalities of methodology used? Can we learn out of this experience? To what extent are cyber criminals being apprehended, and what are the penalties or the punishment for these people? And how do you consider the talent offering from Argentina in order to overcome the challenges? And if you have people in your team, and what do you mean when there's governments that they are not raising awareness against the vision campaigns that could mitigate these attacks? Los talentos. Me parece que Argentina y la región tienen una comunidad de seguridad informática excelente. No sé, yo miro a la gente que sigo en Instagram, veo la repercusión, la importancia que tienen eventos como la Ecoparty en Argentina, que es referente a nivel mundial, o por lo menos a nivel mundial seguro, regional seguro de seguridad informática, y la preparación que hay en Argentina de estas cosas. Y realmente me parece que hay un muy buen capital humano para eso. Me parece que el problema que hay tiene que ver, no es un problema argentino, es un problema más generalizado, porque lo he hablado con gente de la región y de otros lugares del mundo. Tengo la sensación de que los profesionales, los investigadores en seguridad informática son personas muy inquietas, entonces trabajar para el Estado no es exactamente lo más entusiasmante, si esa palabra existe, porque son como instituciones mucho más rígidas, poco cambiantes.
No es que difícilmente esta persona tenga un proyecto, lo ejecute y después le den otro, sino que probablemente se la contrate para hacer una tarea más o menos repetitiva por mucho tiempo. Entonces, no es atractivo. No son atractivos los sueldos, no son atractivos los sueldos comparados con el sector privado. Nosotros no podemos pagarle desde el Estado a un investigador en seguridad informática lo mismo que cobraría en el sector privado. Trabajar en el Estado, bueno, ahora se ha relajado con el home office, pero implica fichar, cumplir horas de trabajo, y tal vez un investigador trabaja mejor de noche, porque toda la vida estuvo tirando scripts de noche, y yo lo entiendo, pero a lo mejor es un trabajo de 9 a 5, entonces eso es muy complicado, y los pocos que yo conozco que son buenos lo hacen con una gran vocación. Me parece que hay algunas opciones para juntar lo mejor de dos mundos, tener sistemas de trabajo part-time o de contratación diferentes de los que hay, y fundamentalmente cazar talentos, pagarles la universidad y después contratarlos para que estén trabajando para el Estado una X cantidad de tiempo, como funciona en otros países. Eso por un lado. ¿Por qué el Estado no hace campañas de phishing? Yo creo que hace, pero no las hace lo suficiente. Los programas tienen que ser sostenidos, tienen que ser muy fuertes. La educación para el usuario de Internet tiene que ser permanente, desde muy temprano. Entonces hay un camino muy largo para recorrer, porque además, por más que el Estado esté presente todo el tiempo, no siempre la gente presta atención a eso. Sí. Entonces no es tanto inculcar desde el Estado, sino tal vez empezar a pensar en la escuela, empezar a enseñar a programar, empezar a enseñar seguridad informática como nos enseñan, no sé, ILE, por ejemplo, ¿no? Habría que pensar en ese tipo de cosas. Después, bueno, el tema de la cantidad de condenados y qué sé yo no tengo el dato, depende mucho. En Argentina hay como una gran distribución de los datos en función de las provincias y de las ciudades. Las penas varían, depende de los delitos, hay algunas que tienen máximas de 6 años, otros máximas de 10, otros máximas de 2 años. Hay una gran cantidad de condenas, por ejemplo, y esto basta revisar los diarios, por temas relacionados con el grooming o la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Busquen un poco la tarea que hace Daniel Lopuy en la ciudad, o mis colegas en Córdoba, en Chaco, en Chubut, y van a ver que hay un montón de condenas sobre eso, Bariloche también, con lo cual ahí hay una gran condena. Ahora, cibercriminales, bueno, depende de lo que consideremos eso. Si cibercriminal es una persona que vende por Mercado Libre una bicicleta, y cuando me llega no es la bicicleta, no la recibo, bueno, de esos hay un montón, pero esos son estafadores poca monta que usan Internet. No son cibercriminales, si es que esa palabra existe. Digamos, lo otro, los que hacen computer crimes, que son, digamos, más sofisticados, creo que hay pocos y son un poco más difíciles de captar, pero hay muchos casos de éxito en Argentina. No sé si me quedó algo más, Olga, por ahí. Ha habido mucha curiosidad, en especial entre el alumnado argentino, sobre el ataque a migraciones, y creo que había una pregunta de si se había podido... There's another question, lessons learned from the technical point of view of what had happened. Abel was asked the same question in the other panel. Me parece que se estaba trabajando en detectar el origen sobre eso. Mucho más no puedo comentarlo. Está claro, pero te comento que hubo así como mucha curiosidad, obviamente. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo. Thank you, Horacio. Thank you very much for giving us this dynamic presentation. Follow Horacio on Twitter. Has very good communication. So I'm sure that you're going to protect your assets from digital point of view. And right now we're going to be closing this session. Shall we go? Yeah, we're going to break briefly, and then we're going to have Marco Sal, who's a lawyer that has expertise in cybercrime.
virtud.